Los miedos de la sociedad actual. Ese es el tema de debate. En internet, en la página centaurea.cultureforum.net dice así: a principios del siglo XX nos asombró la cantidad de miedos diferentes que podemos tener los seres humanos. Surgieron entonces los libros que daban nombre a estos temores. Ya los nombramos. Las fobias son miedos irracionales centrados en un objeto específico que perturbaban tanto a la persona como para producir potenciales estragos en su vida. Serpientes, lugares altos, ratones, aviones, sitios pequeños o arañas son algunos de los más habituales temores, pero existen cientos de objetos que han sido descritos alguna vez como centros de una fobia. El agua, las tijeras o los payasos, por ejemplo, generan más temores discapacitantes de los que creemos. Esa es nuestra introducción. Hay miedos que paralizan a las personas y que paralizan su vida en general. Las personas se olvidan de que el mundo continúa girando. ¿A qué se debe que nuestra sociedad actual sea generadora de tantos miedos? Si alguien tiene alguna idea acá en este momento al aire, sería interesante que nos la propusieran. Nos hablan aquí de la claustrofobia. Sebastián nos nombró. Bueno, los miedos, los que tú mencionas ahí, las fobias, son una parte de los miedos. Hay otros miedos. Hay miedos a una película, hay miedo a vivir, ¿Al cuco? hay miedo a la fama, hay miedo al cuco. Aunque suene chistoso, hay mucha gente, yo conozco mucha gente adulta que tiene miedo a la oscuridad. Eso entra en las fobias. Lo que yo te hablaba de los miedos a crecer, a vivir, a hacer cosas, a emprender, eh, son miedos y muy fuertes. Alicia nos aporta aquí con miedo a la soledad. Ese es un miedo que todos tenemos en mayor o menor grado, dependiendo de nuestra situación. Miedo a lo desconocido, dice Gardo Palacios. Claro. El ser humano es emocional. Bueno, el ser humano nace con miedos. El hecho de salir del vientre de la madre es una situación traumática en que el bebé sufre uno de los miedos más grandes y que queda ahí intrínsecamente. Es el cambio de estado, de salir de un lugar cómodo, agradable, mullido, y enfrentarse a este mundo. Es un pánico que se le debe causar, se nos ha causado a todos nosotros al momento de nacer, y eso va detonando un miedo que queda encapsulado en cada uno de nosotros, y todos en mayor o menor grado tenemos una lucha contra el miedo. Todos vivimos con miedos. La idea es luchar y superarlo. Así es, inmortal. Los primeros miedos que generamos los seres humanos nacen desde el vientre y son más fáciles que queden en nosotros hasta los 6 años de edad. Por eso también se protege mucho. Hay muchas personas que protegen a la mujer embarazada y a los niños pequeños para que sean muy fuertes cuando adultos. El miedo a hablar en público, por ejemplo, es un miedo que se ha generado, que ha nacido dentro de la infancia cuando se es muy pequeño, y así sucesivamente. El miedo a perderse. A ver, ¿a quién más acá? Bueno, dice aquí Edgardo que nacimos para morir, por eso la vida te deja ganar algunas veces, porque a la larga ella te gana. Muchas veces dice, a ver, ayúdame, inmortal, ¿cómo se puede llamar a la fobia? Se trata de una niña que no juega, no sé, es que no se relaciona
Mantiene a distancia de sus compañeros. ¿Podría ser un miedo social ese? Sí, claro. Bueno, muchas de las personas que pasan encerradas en internet sin tener comunicación con sus pares, con el mundo externo, tienen ese miedo social o fobia social que se les llama. Ahora, es muy importante enfrentar los miedos. Hay que enfrentarlos. Es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, pero es una tarea que tenemos todos los seres vivos, en mayor o menor grado, enfrentar los miedos. Y al decir seres vivos estoy hablando en general los seres vivos, hasta los animalitos sienten temor. Y también hay diferentes categorías de enfrentar el miedo en los animales. Hay animales que son más osados que otros. Entonces, los miedos deben ser enfrentados. Llega el momento en que se tienen que enfrentar y si no los puede hacer solo, se necesita la ayuda de un profesional. Para eso también existe la regresión o el hipnotismo, en el cual a un paciente se le hace regresar a ese estado, a esa edad precisa, ese momento de la vida en que surgió ese miedo. Muchas veces nosotros no lo recordamos. Adultos no nos damos cuenta por qué tengo miedo a hablar en público, qué es lo que ocasiona que mi voz flaquee o que me ponga demasiado roja, por ejemplo. Entonces se recurre a la regresión para llegar a ese momento específico y nos encontramos con una sorpresa. Fue el primer miedo más fuerte que tuvimos dentro de nuestra niñez cuando pequeños. Entonces dentro de esta regresión, tú te reencuentras con ese niño interior que guardaba ese miedo y le ayudas a sanarlo. Tú mismo puedes hacerlo. Pero eso sí, la regresión necesita la ayuda de un profesional que esté al lado tuyo, que te esté guiando. Hay otros miedos que nosotros podemos curarlos solo, enfrentándolos de alguna manera con mucho cuidado. No podemos forzar a la otra persona a enfrentar ese miedo. Yo no puedo tomar a Inmortal y decir, bueno, Inmortal no le tiene miedo a nada, pero si le tuviese miedo a algo y llevarlo así a la fuerza para que enfrente ese miedo, le puedo ocasionar un trauma mucho mayor. Tengo que ir muy de a poco, con mucho cariño, con mucho cuidado. Y cuando es en los niños pequeños, el origen de estos miedos por lo general lo descubre el psicólogo infantil o el neurólogo infantil. La ayuda de los profesores es bien importante, o de los padres, conversar. ¿Qué es lo que sucedió contigo? ¿Quién te golpeó? ¿Quién te hizo daño? ¿Hay alguna cosa que tú me quieras contar que no te atrevas a decirme en palabras, pero sí en dibujos, por ejemplo? Hay una película muy buena que es una película española que se llama Los Cobardes y que también habla del bullying dentro de la adolescencia. Es una película muy interesante que cuenta en síntesis la relación de los padres con los hijos y de los adolescentes dentro de los colegios y cómo se puede llegar a los adolescentes para que ellos cuenten lo que les está sucediendo. Muchos de estos miedos que nacen temprano en nosotros se transforman en fobias con los años. Entonces, ¿por qué esta sociedad está tan llena de miedos? ¿Por qué tiene tanto miedo al ridículo, a la decepción, al fraude? Inmortal, ¿me decías algo tú?